todo lo que tiene que ver con las celebraciones de Año Nuevo y con los propósitos que nos hacemos cada que inicia el año. Y para platicar de esto, le doy la bienvenida a Adrián Chávez. Él es psicólogo clínico. Muy buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Karen, mucho gusto. Saludos a tu auditorio. Igualmente, queremos platicar contigo, Adrián, de los propósitos que nos ponemos. Ya es diciembre, ya nos faltan un par de días para que se termine el año y pues hicimos una lista de propósitos algunos y no los hemos podido cumplir. ¿Qué podemos hacer para que nuestros propósitos para el 2025 sí se concreten? Muy bien, mira, fíjate, primero es importante esta reflexión hacia lo que pasó este año, ¿no? Esta reflexión de qué nos sucedió, pues, ¿no? Teníamos una lista, todos optimistas al principio de año, diciendo todo lo que íbamos a hacer, ¿no? Y es momento de decir, ¿qué sucedió? Un análisis es súper importante para poder ver hacia el futuro y decir, esto es lo que voy a hacer ahora, pues, ¿no? Esto es lo que me funcionó. También pues analizar qué es lo que no nos funcionó. A veces poner propósitos en temporadas en donde es difícil poner en marcha un plan, también es importante identificarlo, qué es lo que no funcionó. Eh, y, y bueno, hay que partir de la idea de que como seres humanos siempre queremos hacer cosas, siempre queremos avanzar, siempre queremos dar más o darnos más a nosotros mismos, ¿no? Una mejora en el empleo, una mejora en el ejercicio, una mejora en nuestra salud física, una mejora en nuestra situación financiera, una mejora. Los propósitos de Año Nuevo siempre representan la mejora, ¿no? Y entonces siempre es importante tener al menos una meta de cada área de nuestra vida para mejorarla el año siguiente. Aquí hay que jugar un poquito con el optimismo, ¿sí? Siempre hay que tener presente que el optimismo es lo que nos va a empujar hacia querer más cosas, ¿no? Es decir, bueno, mañana puede ser mejor, el año que entra puede ser mejor, pero esta parte de identificar lo que nos sucedió y el por qué no avanzamos lo suficiente o por qué abandonamos incluso algún propósito es bien importante. Falta de tiempo, no nos comprometimos, no fuimos disciplinados, no apagamos la alarma y no nos levantamos, otras ocupaciones que surgieron en el camino del año, etcétera, nos va a ayudar a identificar qué es lo que nos resulta difícil para permanecer en nuestro objetivo, en nuestra meta, en este propósito de Año Nuevo, que se nos fue, que lo dejamos a media o lo avanzamos, pero no lo suficiente. Así es. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los efectos que tendrían en nuestra persona el no poder cumplir con estos propósitos? Bueno, las principales que yo escucho en consulta es la falta de tiempo, el que siempre andamos en las carreras. Dos, esta dificultad para levantarnos en la mañana, esa es también de la más común. Y una que está muy relacionada con problemas con la ansiedad, por ejemplo, es la procrastinación. El procrastinar, el lo hago luego, lo hago luego, lo hago después, va a ser uno de los problemas también a superar cuando queremos obtener un beneficio, un resultado o cumplir con nuestros propósitos. Esas son las principales dificultades. Después ya vienen las dificultades a lo mejor menos comunes o que se van presentando en el camino, pero las más comunes son esas. ¿Cómo podríamos trabajar en no procrastinar para poder lograr nuestros propósitos? Procrastinar es un proceso complejo que requiere no solamente este empuje de ándale, vamos, ¿no? Se requiere todo un cambio, incluso terapéutico cuando no es posible hacerlo por sí mismo. Pero un primer inicio es hacer los cambios cognitivos, le llamamos, los cambios en nuestros pensamientos acerca de dónde queremos vernos. Es decir, tratar de visualizar, incluso materializar, a lo mejor en alguna foto, con ese cambio
sea físico, con ese cambio material, con esa obtención de ese bien que queremos visualizarlo. Muchas veces yo les digo, bueno, si quieres un cambio de auto realista, obviamente, un cambio de teléfono realista, cualquier cosa, pon la foto en tu pared sobre esa mejora que quieres hacer. Correr ese maratón, correr esa cantidad de kilómetros, obtener esa meta, materialízala para que la estés observando y estés siempre promoviendo en tu cerebro ir hacia esa meta. Ese es un primer gran paso, la materialización de nuestras metas. Y luego viene todo un plan estratégico de avanzar poco a poco. ¿Sí? A lo mejor si mi meta es levantarme a las 5 de la mañana, bueno, voy a empezar a las 6, después a las 5:50, 5:40 y me voy avanzando hacia la meta. Considerar que las metas son paso a paso, poco a poco. Nunca es un salto así definitivo. Igual las dietas. También no es pasar de comer en la calle con grasa y cosas y mal, a pasar a comer a lo mejor una ensalada libre de cosas que no debemos comer. No es un salto drástico, sino es combina los alimentos, después más sano que no sano, hasta que llegues a la parte ya totalmente saludable, considerando que ocasionalmente te vas a dar un gusto, ¿verdad? Que también lo consideran los especialistas en nutrición. Entonces, que las metas sea una transición paulatina. También ese es un paso bien importante. Hay que ir, como dicen, paso a pasito, Adrián. Y también en la cuestión emocional, ¿cómo influye esto de ponernos propósitos y no poderlos lograr? O sea, ¿hay una afectación en la autoestima? ¿Cómo funciona? Sí puede existir una afectación. Habría que ver cómo la persona procesa precisamente esas cosas que no logró. Pero siempre yo le digo a las personas precisamente esto de, a ver, renuévala. Recuerda que el proceso de vida también es año con año avanzar hacia algo. Entonces, si este año lograste la mitad de lo que dijiste, el optimismo nos dice, ya hiciste un avance, ahora ve por el siguiente avance. Esa es la parte también que las personas tienen que como valorar de sí mismos. ¿Qué tanto avanzaste? 30%, ya es algo. Sigue avanzando otro 30%, sigue avanzando otro 40% hasta que llegues a esa meta definitiva. Y si tú pensaste que lo ibas a hacer en un año, a lo mejor lo vas a hacer en 2, a lo mejor lo vas a hacer en 3 años, ¿no? Y esa es la negociación que hacemos con nosotros mismos para permanecer activos en la misma meta, renovar la meta, o una vez que las cumplimos, pues buscar nuevas metas incluso. Así es, estamos hablando de cuando no podemos cumplir con nuestros propósitos de año, pero bueno, ya estamos a estas alturas, no cumplimos. ¿Cómo podemos replantear para que este 2025 sí podamos concretar más propósitos de los que nos hemos puesto? Es importante dividir las metas que no cumplimos, dividirlas y decir, ¿cuáles las vas a renovar y cuáles las vas a desechar? A lo mejor realmente una meta no la deberíamos tener en este momento, a lo mejor en otro momento la retomamos, pero en este momento solo nos va a crear una nueva frustración. Dejarlo, a lo mejor sí en este momento, por compromisos económicos, no puedo cambiar mi automóvil y sabes que esa meta la voy a dejar para después. Me hubiera gustado, pero me está creando frustración porque no lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque inicié otro proyecto, porque tengo necesidades de remodelación en mi casa, porque puse a mis hijos en una escuela particular. Es decir, identificar cuáles metas sí las puedo renovar porque es realista, y cuáles metas las voy a dejar de lado para después, o en algún momento considerar desecharlas definitivamente. No es porque no sean para mí, no es porque yo no las quiera, es porque en este momento, por 2 años, por 3 años, no es algo que voy a hacer y solo me va a crear frustración. Ese es un primer paso, decidir con cuáles metas nos vamos a quedar para renovar y cuáles vamos a desechar temporalmente, incluso definitivamente. ¿Hay algún número determinado o recomendado para poner nuestra lista de propósitos? Es decir, vamos a ponernos 3,
5, 10 propósitos de año nuevo? Va a depender del tipo de meta, de cuánto tiempo nos lleve, qué tan grande sea la meta, qué tanto tiempo le vamos a dedicar, pero vamos a poner un estándar como de una meta por cada área de nuestra vida, área personal de salud, el área social, el área familiar, el área financiera, y de esas metas podemos ir tomando una. Puede ser que pongamos dos, ¿sí? Y una de una área, campechanear un poquito entre nuestras áreas para sentir que todas las áreas tienen un avance en nuestra vida. Pero sí va a depender también de esto, de qué tan grandes y qué tanto tiempo y trabajo, esfuerzo y demás nos va a requerir cada una de esas metas para decidir qué tantas vamos a aceptar y no poner de más, no exagerar ni no ser realista. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a fracasar. Y aquí no hay que caer en estas cosas que se dicen a veces en redes sociales de tú pide y se te dará, tú dale para adelante, tú puedes todo en la vida. Hay que ser realista porque lo único que vamos a crear es pues frustración, ¿no? Y una pequeña decepción de nosotros mismos. Así es. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, Adrián, el día de hoy. Estamos hablando con Adrián Chávez, psicólogo clínico. Muchísimas gracias por compartirnos estos consejos. Muchas gracias, Karen, a ti y saludos a tu territorio.